¿Conoces a alguien que no sepa la historia del Titanic? Difícilmente. Incluso si le preguntas a un niño de 10 años, te dirá sin problemas qué fue lo que derribó a ese barco gigante. Sin embargo, algunos sobrevivientes de la leyenda submarina tienen otra opinión. Aquí tienes algunas de sus historias y, sorpresa, no tienen nada que ver con un iceberg. El editor armenio Bakinat Burat tenía 25 años en la primavera de 1912. Describió lo ocurrido en su diario Hacia América a bordo del barco más famoso. Una pregunta rápida de historia. ¿Recuerdas cuándo fue que el Titanic dejó el puerto de Southampton? ¿Acaso dijiste el 10 de abril de 1912? Estás en lo correcto. Regresemos a la historia. En 1912, Bakinat publicó algunos libros con su padre, un famoso escritor armenio. Su tarea era llevar los ejemplares a Estados Unidos. Tenía problemas de salud, por lo que al principio fue rechazado en el consulado, pero obtuvo los papeles que necesitaba para entrar a Estados Unidos después de que su padre moviera algunas influencias. Bakinat tomó el legendario Expreso de Oriente de Estambul a El Hab y desde allí llegó a Southampton. Averiguó que el barco más próximo en partir a Nueva York era el Titanic, ya que todo el mundo hablaba de él. Estaba muy emocionado por el viaje. Llegó al puerto bien afeitado y vestido con una gorra a la moda y unos anteojos enormes, muy populares por aquel entonces en Estados Unidos. El editor conoció a 3 hombres con los que compartió la cabina 804. Eran 2 ingleses y un francés de Alsacia, llamado Morin. Tenía casi la misma edad que Bakinat. Además, nuestro protagonista hablaba un excelente francés, por lo que se hicieron amigos en poco tiempo. Solían pasear por la cubierta, por el salón principal, el bar y la biblioteca. Ninguno de los dos se imaginaba qué sería del barco insumergible en unos días. Se fueron a la cama bastante tarde el 14 de abril, al igual que las otras noches. Poco después de la medianoche, algo parecido a una explosión despertó a todo el mundo. ¡Bam! Las luces se apagaron y los 2 hombres ingleses salieron disparados de sus camas por el impacto. Uno de ellos se golpeó la cabeza y el otro un brazo. Los 2 nuevos amigos los ayudaron. Tomaron algunas pertenencias y salieron de la cabina, sin saber que nunca regresarían. Bakinat solo se llevó su pasaporte y todo el dinero que tenía, unos $54. Claramente, algo andaba mal, pero el pasillo estaba en silencio. Intentaron averiguar qué era lo que ocurría. Ninguno de los miembros de la tripulación quería decir nada, pero unos minutos más tarde se hizo imposible negarlo. El Titanic se hundía. Bakinat notó que los marineros estaban preparando los botes salvavidas, indicando que solo eran para las mujeres y los niños. Algunos hombres intentaban escabullirse, pero dispararon unos cuantos tiros al aire para hacerlos cambiar de opinión. Bakinat y Morin se miraron y supieron que tenían 2 opciones: quedarse en el barco y despedirse de sus futuros, o intentar salvarse saltando al agua. Los 2 querían vivir y sabían nadar bien, por lo que la elección fue obvia. Morin logró conseguir 2 chalecos salvavidas. Bakinat colocó su pasaporte y su dinero en un bolso pequeño y lo ató en torno a su cuello. Para entonces la proa del Titanic ya estaba sumergida. Deben haber necesitado mucho valor. Imagínate que estás en el medio del océano, en un barco que se hunde, y sabes que nadie te salvará de inmediato. Muchas personas no se habrían atrevido a meterse al agua. Bakinat y Morin saltaron. Una ola repentina los separó instantáneamente, lo que empeoró las cosas. Soportar una catástrofe con un amigo es una cosa, pero hacerlo solo es mucho más aterrador. El agua del Atlántico Norte estaba helada, unos terribles -2 grados centígrados. Bakinat sintió que sus brazos y sus piernas se adormecían. Se volvía más débil con cada segundo. Había perdido el chaleco. Su última esperanza era un bote salvavidas.
Estaba a punto de desmayarse y el agua parecía más fría con cada segundo. En ese momento se golpeó contra algo. Un bote salvavidas. Pero si esperabas un final feliz, te decepcionarás. El bote estaba tan abarrotado que empujaron a Mackinac con un remo cuando intentó agarrarse a él. Rogó ayuda, pero se negaron a mostrar misericordia. La lógica era sencilla. Un hombre extra en el bote podría hacer que se hundiera, y entonces nadie sobreviviría. Tendría que soltarse. Pero lo que ocurrió después fue un milagro. Mackinac se despertó vivo en otro barco llamado Carpathia y estaba camino a Nueva York junto con otros afortunados sobrevivientes. Nuestro editor tenía un terrible dolor de cabeza y veía doble, pero lo que importaba era que había escapado del océano helado. ¿Cómo lo hizo? No recordaba nada. Al día siguiente, llegaron a Nueva York. Fue llevado al hospital sin pasaporte ni dinero. Los había perdido en algún momento. Doce días después, una mujer entró a la habitación y lo único que logró decir entre lágrimas fue: «Oh, mi querido muchacho». Resultó ser la persona que había salvado a Mackinac. La señora Astor tenía un poco más de 50 años. Le contó que el bote salvavidas no se fue sin él. Ella les dijo a los marineros que el joven en el océano era su hijo y que no se iría sin él, ya que había perdido a su esposo en el Titanic. Resultó que se había quedado con el pasaporte y el dinero de Mackinac y lo invitó a visitarla cuando se sintiera mejor. Después de haberse recuperado, el editor se reunió con su familia en Boston. Hasta recibió todos los libros que planeaba vender en Estados Unidos, ya que viajaban en un barco diferente. Mackinac vivió una vida larga y feliz. Como él también era un escritor, compartió la historia del Titanic muchas veces. Lo más interesante es que nunca mencionó que un iceberg lo derribara. Siempre habló de una explosión. Si lo que dijo fuera cierto, algo debe haberla provocado. Quizás se trató de un incendio, y de hecho muchos creen en esa teoría, según la cual el carbón quemó el casco de la nave. Ese incendio podría haberse iniciado mucho antes de que el Titanic partiera, por lo que no había manera de apagarlo. Las llamas habrían debilitado tanto el casco que no sobrevivió a su encuentro con el iceberg. Quienes apoyan esta teoría usan fotos del Titanic saliendo del puerto como evidencia. Señalan una enorme marca oscura en el casco. Sin embargo, por más que eso sea cierto, no queda claro que el fuego haya provocado la explosión. Además, los que creen en esta versión de los hechos no niegan la existencia de un iceberg. Otra teoría que explicaba la explosión sostenía que había un submarino alemán involucrado en el hundimiento del Titanic. De hecho, Mackinac no fue el único que habló de sonidos de explosión que venían de lo más profundo del barco. Varios afirmaron que habían visto un reflector a lo lejos poco después de que el Titanic se hundiera. No era una nave que se acercaba a rescatarlos, así que pudo haber sido un submarino saliendo a la superficie para ver qué le había hecho al barco legendario. De todas maneras, esta teoría es muy improbable por varias razones. En primer lugar, y como ya sabrás, el Titanic se hundió en 1912, cuando todavía había paz. Ningún país en el mundo se atrevería a matar a miles de personas y provocar a otras naciones sin ninguna razón. En segundo lugar, el submarino europeo no podría haber llegado tan lejos en aquel entonces. Tampoco podría haberse quedado en esa región, porque no habría sobrevivido mucho tiempo. Por último, alcanzar un blanco en movimiento y en medio de la noche sigue siendo un desafío para los submarinos actuales. Y era prácticamente imposible en 1912. Es difícil determinar qué provocó esos sonidos, si es que de verdad ocurrieron. Uno puede tener todo tipo de recuerdos extraños al sobrevivir a una tragedia. Esperemos que en el futuro los científicos logren explicar todos los misterios que rodean al Titanic. Bien, ¿crees que una explosión pudo haber destruido al Titanic? ¿Y que no hubo ningún iceberg? Cuéntame en los comentarios.
Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero espera, no te vayas aún. Tenemos más de 2000 videos increíbles para ti. Todo lo que debes hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.